Hola a todos, soy Macarena, escritora y correctora, y el vídeo de hoy es una continuación de una explicación que comenzamos la semana pasada para, digamos, responder todas esas dudas que puedan haber en torno a la puntuación de diálogos. Para aquellos que no lo habéis visto todavía, os recomiendo que vayáis porque ahí está lo básico de lo básico y será crucial para entender lo que viene a continuación. Sin más preámbulos, vamos allá. Punto 9. Cuando el inciso corta una frase, ¿cómo continúa la puntuación del personaje tras la interrupción? La clave aquí está en la independencia de las frases. Como ya os decía antes, es importante precisamente por eso dominar lo que ya os explicaba de complemento o oración independiente. Lo primero es entender qué es una frase completa. En una frase completa, el personaje ya ha dicho todo lo que quería decir. Por ejemplo, me gusta la sopa. Eso es una frase completa. El personaje abrió la boca simplemente para decir me gusta la sopa. El punto se desplazará o se quedará en su sitio, dependiendo del tipo de inciso que traiga consigo el narrador. Si el narrador usa un verbo de habla, el punto se desplazará. Esto ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Arriba. Por ejemplo, me gusta la sopa, dijo ella. ¿Y qué pasa con este punto, ¿no?, que vemos aquí cuando tenemos la frase completa? Pues que se desplaza. Frase completa más inciso de habla. Si el narrador describe una acción, el punto se queda, porque la frase del personaje es independiente de la acción. La acción, por otro lado, es una frase nueva con su propia puntuación. Es lo que ya decíamos antes, lo estoy repitiendo por si acaso. Me gusta la sopa, punto. Dio una cucharada, punto. ¿Qué pasa cuando la frase está inacabada? Es decir, cuando el narrador interrumpe lo que está diciendo el personaje a mitad o en algún punto. Dios. El personaje no ha terminado de hablar, por lo que la puntuación se queda en pausa. Eso es lo más importante. Por ejemplo, me gusta la sopa, pero solo si está fría. Me gusta la sopa, dijo ella, pero solo si está fría. Ocurre lo mismo que con el punto. Como es un verbo de habla, de acuerdo, el inciso funciona como complemento y en el caso de esta coma, que originalmente estaría aquí en esta frase completa, lo que pasa es que se queda en pausa esa puntuación y se desplaza y se coloca detrás de la segunda raya. Me gusta la sopa, dijo ella, pero solo si está fría. La coma espera a que el narrador termine para aparecer. Y esto es válido para todo, por complejo que sea el inciso del narrador o por largo que sea. Siempre que estamos hablando de verbos de habla, ojo. Y aquí os dejo dos ejemplos que creo que son un poquito más complejos para que veamos que esto se cumple sí o sí cuando estamos hablando de verbos de habla, ¿de acuerdo? Por tanto, leemos lo siguiente. ¿Pero ella es tu tía?, murmuró mamá, insegura de si debía preguntar o no. El chico se volteó a mirarla. ¿Mi tía?, se le dobló la comisura del labio. Bueno, no es mi tía, tartamudeó, pero ella os dirá que lo es. Aquí, ¿por qué es importante este ejemplo? Porque el personaje habla, hay un inciso del narrador que empieza con mayúscula porque se está describiendo una acción que está llevando a cabo el personaje, y el punto está aquí porque este punto lo que hace es cerrar el inciso este de aquí. No es este punto de aquí, ¿eh? No es el punto de del interrogante. Es el punto del inciso del narrador. Y luego el personaje vuelve a hablar. Bueno, no es mi tía, tartamudeó. Esto es un verbo de habla o de interrupción del habla. Pero ella os dirá que lo es. Esto es lo mismo, por tanto, que si el personaje hubiese dicho algo como lo siguiente. Bueno, no es mi tía, pero ella os dirá que lo es. Simple y llanamente, la coma esta se ha desplazado porque aquí el narrador ha decidido interrumpir el diálogo del personaje para decirnos que el personaje lo dice tartamudeando, pero en el de aquí arriba no. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo porque es juguetón, pero que nos deja claro que da igual cuán largo sea el inciso del narrador, si se cumple la norma, podemos desplazar, digamos, la puntuación. Y dice lo siguiente. ¿Quieres ver una cosa? Mira, dijo Milo, sentándose junto a su hermana. Del bolsillo de su pantalón sacó una figurita de madera y me la colocó frente a los ojos. ¿Te gusta? Lo hizo mi hermano. Es un león, un carnívoro peligrosísimo. Un león con una pata más gorda que las otras, pero con una melena tallada muy bien conseguida. La cola enrollada a la pata rechoncha le daba un toque. ¿Veis lo que ha pasado aquí? A pesar de que el inciso
del narrador es tremendamente largo, digamos, ¿no? Y ahí está en punto y coma. ¡Oh, Dios mío! Porque primero me dice que dijo Milo sentándose junto a su hermana, por tanto, ahí está describiéndome, digamos, el cómo lo dijo, pero luego me describe que saca del bolsillo de su pantalón una figurita de madera. No pasa nada. Aquí podría funcionar un punto y seguido o un punto y coma. Yo prefería un punto y coma para, digamos, que quede claro que es una acción rápida que ocurre en este lapsus de tiempo entre que dice, mira, se sienta, lo saca, se lo pone delante de los ojos al personaje que está, digamos, figurando en este caso como narrador, y le dice, ¿te gusta? Es la forma de mostrar esta acción rápida, digamos. Y la coma se puede desplazar porque el inciso del narrador empieza con dijo. Si fuese simplemente, ¿quieres ver una cosa? Mira, vamos a ver cómo sería esto mismo, ¿de acuerdo? Si lo quisiéramos hacer diferente, digamos, ¿quieres ver una cosa? Mira, punto. Milo se sentó junto a su hermana, tararí, tararí, tararí. Imaginaros que viene todo lo demás después, ¿de acuerdo? Y punto, porque tendríamos que cerrar este comentario del narrador, este inciso, y diríamos, ¿te gusta? Lo hizo mi hermano. ¿De acuerdo? ¿En qué radica esta diferencia, aparte de la normativa que ya hemos dicho? Ya no hablamos tanto de puntuación, sino lo que transmite a nivel de la mente del lector. Es, digamos, la sincronía de las acciones y la velocidad. Porque si dices, ¿quieres ver una cosa? Dijo Milo sentándose junto a su hermana y sacando del bolsillo la figurita y poniéndosela frente a los ojos, para luego continuar hablando del tirón. ¿Te gusta? Lo hizo mi hermano. Te transmite esa sensación como de atropellamiento entre lo que está diciendo y lo que está haciendo. Sin embargo, si trabajas con lo que hemos puesto abajo, ¿quieres ver una cosa? Mira, Milo se sentó junto a su hermana, sacó del bolsillo la figurita, bla, 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 y me la colocó frente a los ojos. Es un poco extraño, ¿no? Es como con toda la, digamos, toda una serie de acciones muy pausadas que de repente te lo coloque frente a los ojos. Es un poco extraño, digamos. No se percibe la misma aceleración de los sucesos, ¿no? Y esto precisamente me sirve para introducir, digamos, la explicación que vendría a continuación, que es ¿y qué pasa si lo que interrumpe es una acción, digamos? Bien, antes de daros la respuesta, me gustaría que jugáramos a un juego. Y es, de las siguientes frases, ¿cuál es la correcta? Considerando que el inciso del narrador está interrumpiendo lo que dice el personaje. Me gusta la sopa, sacó el cuenco de la nevera, coma, pero solo si está fría. Me gusta la sopa, puntos suspendidos. Sacó el cuenco de la nevera, punto, pero solo si está fría. Me gusta la sopa, punto. Sacó el cuenco de la nevera, punto, pero solo si está fría. Me gusta la sopa, coma. Sacó el cuenco de la nevera, coma, pero solo si está fría. Me gusta la sopa, sacó el cuenco de la nevera. ¡Ojo la minúscula! Ojo la minúscula. A Macarena parece que se le ha ido la olla y se le ha olvidado que esto tendría que estar en mayúscula. Uy, uy, uy. Y aquí cambia la frase. Cuando está fría. Algún motivo habrá para que lo haya cambiado. Así pues, os dejo unos segundos. Bueno, yo no os dejo ningún segundo, yo voy a seguir explicando, lógicamente, pero por favor, pausad el vídeo, intentad decidir cuál elegiríais vosotros, ¿de acuerdo? Para que este ejercicio tenga sentido. Y continuamos ahora con la respuesta. ¿La habéis pensado ya? Bien, genial. Pasemos pues a la respuesta. Un inciso de acción no puede sujetar una coma que pertenece al diálogo. ¿Os acordáis de lo de que la función narrativa de esta clase de incisos, que no tienen verbo de habla, no funcionaban como complementos, sino que eran oraciones independientes? Bien, puesto que son oraciones independientes, no pueden cargar con la puntuación de lo que está diciendo el personaje. No se puede. Ya lo hemos dicho antes, por eso, porque son oraciones independientes. Por tanto, la opción 1 y 4 son incorrectas. Vamos a ver la 1 y la 4. La 1 es, me gusta la sopa. No hay nada. Sacó el cuenco de la nevera, coma, pero solo si está fría. Lo que ha pasado aquí,
Perdón. Lo que ha pasado aquí es que la coma se ha desplazado de me gusta la sopa, coma, y ha viajado a la segunda raya. Pero solo si está fría. Esto ya hemos dicho que no se puede hacer, que solo se puede hacer cuando hay un verbo de habla, ¿de acuerdo? Y es lo que explica a continuación, porque la coma que va después de la segunda raya solo es válida si el inciso es de habla, dijo, preguntó, exclamó. Si el inciso describe una acción, esa segunda raya debe ir cerrada por un punto. ¿Qué pasa con la frase número 4, que es esta de aquí? Bueno, esta es horrible, porque no solo hay una coma después de sopa y tras la segunda raya, sino que es horrible, punto. Porque nunca se pone una coma antes de la raya, esta de aquí se refiere, si lo que sigue es la descripción de una acción, que además empieza con mayúscula, demonios. La coma no puede quedar colgando entre el diálogo y la acción. Por tanto, ya tenéis la respuesta a cuáles son incorrectas. Por descarte, por tanto, las otras 3 deberían ser correctas, ¿verdad? Y todavía os hago dudar, porque esta de aquí tiene su miga. Vamos a continuar. Las opciones 2 y 3 son correctas. La que tiene los puntos suspensivos indica una interrupción física, digamos, ¿no? Porque como que tú empiezas a hablar, te callas, porque el personaje se queda a medias, hace algo, lleva a cabo una acción como es sacar el cuenco de la nevera y luego retoma el diálogo, ¿no? Sigue hablando a continuación. Por tanto, la número 2 es correcta. Y la número 3, la que trabaja con puntos, es una estructura de frases cortas. La clásica, digamos, la que vais a ver muy a menudo en libros y la que yo recomiendo que la gente utilice cuando todavía no tiene, digamos, un dominio tremendísimo de la puntuación de diálogos y lo que haya es un inciso que no empieza por un verbo de habla, ¿de acuerdo? Porque el personaje termina una idea, que es lo primero que está diciendo, hace algo y luego lanza otra idea nueva. No hay donde perderse en este caso, ¿de acuerdo? Ahora bien, para aquellos que seáis un poquito curiosos, ¿qué pasa con la frase número 5, ¿no? ¿Qué pasa con la 5? El inciso empezaba con minúscula, pero no era un verbo de habla y no había puntuación a ninguno de los dos lados donde estaba la raya y además cambiábamos un poco la frase. ¿Qué demonios pasó ahí? Bien. Esto es un juego mío, sinceramente, pero la 5 es claramente una excepción. Y no es una excepción que me haya inventado yo, sino que es una excepción que la regla ya permite que exista, digamos. Porque el inciso se inicia sin verbo de habla y además interrumpe una frase inacabada. ¿De acuerdo? La RAE indica lo siguiente, aquí os dejo el enlace a toda la información sobre la raya de diálogo que existe, ¿de acuerdo? A disposición de todos. Y en uno de sus epígrafes, dice, si el comentario del narrador se intercala en mitad de un enunciado, el texto del inciso se inicia con minúscula, vaya introducido o no por un verbo de lengua. Y además nos deja 2 ejemplos preciosos. Esto que has hecho, gritó, es una auténtica locura. No hay puntuación, digamos que el inciso interrumpe una frase inacabada y además, bueno, en este caso podríamos decir, bueno, pero gritó es un verbo de habla. De acuerdo, está bien que empiece con minúscula. Bien, vamos a ver el siguiente caso. Solo nos queda esto. Le enseñó unos pocos billetes para el resto del viaje. Es probable que para más de uno no sea de su gusto cortar ahí la frase, porque, bueno, es una cuestión de gustos y en la cabeza a veces es como que se interrumpe demasiado la frase y la acción no intercalan bien. Pero esto sería correcto, es una excepción, porque le enseñó unos pocos billetes, no es un verbo de habla, y sin embargo, bueno, como está ahí en medio la frase, está inacabada, el inciso la interrumpe, se permite que empiece con minúscula y entonces pues diríamos que está correcta. Ojo a las puntuaciones, ¿eh? Y con este Twitter que lo subió en 2016 se extra confirma lo que ya hemos dicho. El inciso con o sin verbo de lengua o pensamiento que interrumpe una frase inacabada comienza con minúscula. Por tanto, podemos concluir que la frase 5 es correcta con pinzas por entrar dentro de las excepciones. El texto del inciso puede iniciarse con minúscula, vaya introducido o no por un verbo de habla porque se intercala en mitad de una frase inacabada. Me gusta la sopa, sacó el cuenco de la nevera, cuando está fría. Ahora, ¿por qué cambié lo del final? Bueno, porque había un pero. Y entonces, originalmente había un pero cuando está fría, decía.
y es que ese pero pedía una coma. Entonces, al haber este pero, sí o sí, no cumplía, digamos, no era un buen ejemplo. Entonces, para que pudiera funcionar, digamos, esta excepción, he tenido que cambiarla. Me gusta la sopa cuando está fría, simple y llanamente, ¿de acuerdo? Es un jueguecito que os he dejado aquí para que veamos precisamente esta excepción, que además hay mucha gente que no la comenta, no se mojan con este asunto, sino que simplemente pues dejan los clásicos de toda la vida, pero este es un tema real que a mucha gente no le gusta porque no les gusta cómo se ve y porque es una excepción que ya rompe todo lo que ya hemos venido trabajando, pero en el fondo no rompe nada porque, bueno, ya la explicación se entiende por sí misma, ¿no? Digamos. Pero para aquellos que os habéis quedado hasta el final de este video, os voy a dejar un plus, por cariño, no por otra cosa. Un plus que creo que a más de uno le va a venir de maravilla, y es, esta excepción también es aplicable cuando hay un inciso sin verbo de habla que sirve para expresar la forma en la que se pronuncia el Parlamento, como es el caso del verbo sonreír. Porque mucha gente tiene esta duda de, bueno, pero si yo digo que lo dijo sonriendo, ese sonreír de sonrió, ¿de acuerdo? ¿Va en mayúscula o en minúscula? Bien, pues aquí tenéis la solución. Sonreír no es un verbo de lengua, pero si se usa para indicar el modo como se dijeron las palabras, la puntuación sería la misma que para un verbo de lengua. Si el personaje sonrió tras hacer la pregunta, la puntuación es la que propone. Entonces, ¿vendrás a la fiesta? Sonrío. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Cualquier pregunta, como ya os he dicho, dejadmela abajo en los comentarios. Darle me gusta, decirme por favor en los comentarios si os ha sido útil también. Esto me vendrá de perlas precisamente como ánimo y para que YouTube siga recomendando este videíto cuando otros tengan las mismas dudas que habéis tenido vosotros. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que estéis bien y adiós.